La madrugada en Puerto Chacabuco llegaba con esa frialdad que se metía hasta los huesos. Don Ernesto caminaba por la orilla como todas las mañanas, revisando sus redes antes de que el sol asomara por las montañas. A los 65 años, sus pasos ya no eran tan firmes como antes, pero la rutina lo mantenía en pie. Había perdido a su esposa hace 5 años y desde entonces el mar era su única compañía. Vivía en una casita de madera pintada de azul desteñido, con ventanas que daban directo al puerto. No tenía mucho: una cama, una mesa, algunos platos y la radio vieja que le hacía compañía durante las noches solitarias. Sus hijos se habían ido a Santiago años atrás buscando mejores oportunidades. Le mandaban dinero de vez en cuando, pero las visitas eran raras. Esa mañana algo flotaba cerca de la costa que no parecía normal. Al principio pensó que era basura arrastrada por la corriente, pero cuando se acercó más el corazón se le disparó. Era un bote pequeño de esos que usan para pescar en aguas tranquilas. Pero lo que lo dejó sin aliento fue lo que había adentro. 2 bebés recién nacidas, envueltas en mantas húmedas, dormían abrazadas la una a la otra. Tenían medallones pequeños colgando del cuello con nombres grabados: Alma y Clara. Las niñas no parecían tener más de unos días de vida, pero respiraban con normalidad. Ernesto miró a su alrededor. El puerto estaba vacío. Solo se escuchaba el sonido de las olas y el canto de las gaviotas. Sus manos temblaron mientras cargaba a las pequeñas. Eran tan frágiles que temía romperlas. Una de ellas abrió los ojos por un momento y lo miró directamente. En ese instante, algo cambió dentro de él. Entre las mantas encontró una carta doblada y húmeda. Las letras estaban corridas por el agua, pero aún se podía leer algo. Sin embargo, el pánico se apoderó de él. ¿Qué pasaría si alguien las reclamaba? ¿Qué pasaría si se las quitaran? Sin pensarlo 2 veces, encendió un fósforo y quemó la carta. Las cenizas se las llevó el viento marino. Corrió hacia su casa con las bebés en brazos. No sabía nada sobre cuidar recién nacidos, pero algo le decía que tenía que protegerlas. Recordó que su vecina, doña Carmen, había criado 7 hijos. Golpeó su puerta con desesperación. «Carmen, Carmen, ayúdame, por favor». La mujer abrió la puerta con cara de sueño, pero al ver las bebés, sus ojos se abrieron como platos. «Dios mío, Ernesto, ¿de dónde sacaste estas niñas?» «Las encontré en el mar, Carmen. Estaban solas, abandonadas. No puedo dejarlas así». Carmen no hizo más preguntas. Entre los dos improvisaron cunas con cajas de madera y mantas limpias. Prepararon leche tibia y alimentaron a las pequeñas con goteros. Las niñas comieron con hambre, como si supieran que finalmente estaban seguras. Durante los siguientes días, Ernesto no se separó de ellas ni un momento. Aprendió a cambiar pañales, a dar biberones, a mecerlas cuando lloraban. Carmen lo ayudaba, pero él insistía en hacer todo solo. Era como si hubiera encontrado un propósito nuevo en la vida. Al cabo de una semana fue a hablar con el padre Miguel, el sacerdote del pueblo. Era un hombre mayor, comprensivo, que conocía a todas las familias de la zona. «Padre, necesito su ayuda», le dijo Ernesto. «Quiero registrar a estas niñas como mis nietas. Diga que son hijas de mi hijo que murió en un accidente». El padre Miguel lo miró con seriedad, pero había algo en los ojos de Ernesto que le decía que esto era lo correcto. «Ernesto, esto es muy delicado. ¿Estás seguro de lo que me pides?» «Más seguro que nunca en mi vida, padre. Estas niñas me necesitan y yo las necesito a ellas». Con la ayuda del sacerdote y algunos contactos, consiguieron documentos que las registraban como Alma y Clara Mendoza, nietas de Ernesto. Nadie en el pueblo hizo preguntas. Todos sabían que don Ernesto era un hombre bueno y si había decidido cuidar a esas bebés, seguramente tenía sus razones. Los meses pasaron y las niñas crecían sanas y fuertes. Ernesto había transformado su vida completamente. Su casa ahora estaba llena de risas, llantos, juguetes improvisados y el aroma de la leche tibia. Por las noches, mientras las mecía para que se durmieran, les cantaba canciones de su juventud y les contaba historias del mar. Nunca se arrepintió de haber quemado esa carta. Lo único que importaba era que Alma y Clara estuvieran seguras y felices con él. El pasado podía quedarse en el fondo del océano. Su futuro estaba ahí, en esas 2 pequeñas que habían llegado como un regalo del mar. 15 años habían pasado desde aquella madrugada que cambió la vida de don Ernesto para siempre. Las bebés que encontró flotando en el mar se habían convertido en 2 adolescentes llenas de vida, que llenaban cada rincón de la casa con su energía. Alma había crecido como una muchacha curiosa y preguntona.
Tenía el pelo castaño largo que siempre llevaba recogido en una cola de caballo y unos ojos verdes que brillaban cuando algo le llamaba la atención. Era la más aventurera de las dos, siempre queriendo explorar más allá del puerto, hacer preguntas sobre todo lo que veía. Le encantaba ayudar a su abuelo con las redes de pesca y conocía a todos los pescadores del muelle por su nombre. Clara, por otro lado, era más callada y reflexiva. Tenía el mismo color de pelo que su hermana, pero lo llevaba suelto y siempre se lo acomodaba detrás de la oreja cuando estaba concentrada. Sus ojos eran más oscuros, casi cafés, y tenía una manera especial de observar el mundo. Le gustaba dibujar en cualquier papel que encontrara y tenía un talento natural para la música. Las dos habían aprendido a tocar guitarra gracias a don Jacinto, un músico retirado que vivía cerca del puerto. Cada tarde, después de ayudar con las tareas de la casa, se sentaban en el pequeño patio de su hogar a practicar canciones. Sus voces se complementaban perfectamente. Alma cantaba la melodía principal con fuerza y Clara hacía las segundas voces con una dulzura que emocionaba a cualquiera que las escuchara. Los fines de semana, cuando había feria en el pueblo, don Ernesto las llevaba a tocar en la plaza central. Se paraban junto a la fuente vieja con sus guitarras y un sombrero en el suelo para las monedas que la gente les daba. No lo hacían por dinero, sino porque les encantaba ver cómo la música alegraba a las familias que paseaban. «Canten esa de José Alfredo», les gritaba siempre doña Rosa desde su puesto de empanadas. «No, mejor la de Violeta Parra», respondía don Carlos, el vendedor de verduras. Las hermanas se reían y tocaban las dos canciones. Sabían de memoria un repertorio enorme de rancheras, boleros, cucas y folclore chileno. Don Ernesto las veía desde lejos, con el pecho inflado de orgullo, platicando con los otros viejos del pueblo sobre lo talentosas que eran sus nietas. La vida en Puerto Chacabuco era simple, pero feliz. Las hermanas iban a la escuela del pueblo, donde eran buenas estudiantes, aunque no las mejores. Alma prefería educación física y ciencias naturales, mientras que Clara destacaba en arte y lit. Literatura. Ambas ayudaban en casa, lavaban la ropa, cocinaban, limpiaban y cuidaban de su abuelo, que ya tenía 80 años y a veces se olvidaba de tomar sus medicinas. Pero a pesar de toda esa felicidad, había algo que las inquietaba. Desde pequeñas habían sentido un vacío extraño, como si faltara una pieza del rompecabezas de sus vidas. A veces se quedaban despiertas por las noches hablando en susurros sobre cosas que no podían explicar. «¿Por qué no tenemos fotos de cuando éramos bebés?», preguntaba Clara. «¿Y por qué el abuelo nunca nos habla de nuestros papás?», añadía Alma. Habían intentado preguntarle a don Ernesto varias veces, pero él siempre cambiaba el tema. Les decía que sus padres habían muerto en un accidente cuando ellas eran muy pequeñas y que no le gustaba recordar cosas tristes. Las hermanas respetaban su dolor, pero la curiosidad las carcomía por dentro. Una tarde, mientras organizaban las cosas viejas del ático, encontraron una caja con algunas pertenencias que no reconocían. Había ropa de bebé muy fina, mucho más elegante que todo lo que habían usado cuando pequeñas. También encontraron los medallones que llevaban el día que llegaron, pero don Ernesto nunca les había contado esa parte de la historia. «Mira qué bonitos», dijo Clara sosteniendo su medallón contra la luz. «Tienen nuestros nombres grabados con letra muy elegante». «Es raro, ¿no?», reflexionó Alma. «Si éramos tan pobres cuando nacimos, ¿cómo es que teníamos joyas tan bonitas?». Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas no llegaban. Don Ernesto notaba su inquietud y trataba de distraerlas con paseos por la playa o enseñándoles nuevas técnicas de pesca. Él sabía que algún día tendrían que saber la verdad, pero cada vez que pensaba en contárselas, el miedo se apoderaba de él. ¿Qué pasaría si averiguaban que no eran realmente sus nietas? ¿Lo seguirían queriendo igual? ¿Se irían de su lado para buscar a su verdadera familia? Esos pensamientos lo atormentaban, especialmente durante las noches cuando las escuchaba reír desde su cuarto. Por ahora prefería mantener el secreto guardado, como esa carta que había quemado años atrás. Pero los secretos, como las olas del mar, tienen la costumbre de regresar a la orilla cuando menos se espera. El sábado de la feria de primavera en Puerto Chacabuco había llegado con un sol brillante que hacía que todo el pueblo se viera más colorido. Los puestos de artesanías, comida y productos locales llenaban la plaza central y el aroma de empanadas fritas y sopaipillas flotaba en el aire. Alma y Clara se habían preparado con especial cuidado para su presentación. Llevaban vestidos blancos sencillos que doña Carmen les había cosido y habían trenzado flores silvestres en su cabello.
Sus guitarras estaban afinadas a la perfección y habían ensayado toda la semana un repertorio nuevo que incluía algunas canciones que habían compuesto ellas mismas. Se instalaron en su lugar habitual junto a la fuente de la plaza, donde la acústica era mejor y la gente podía verlas desde todos los ángulos. Don Ernesto se sentó en una banca cercana, como siempre, con su termo de té y una sonrisa orgullosa en el rostro. «Buenas tardes, amigos», saludó Alma con su voz clara. «Somos las hermanas Mendoza y queremos compartir con ustedes algunas canciones que nos salen del corazón». Clara comenzó con los primeros acordes de La Llorona, una canción que habían adaptado con su propio estilo. Sus voces se entrelazaron de manera perfecta. Alma llevaba la melodía principal con fuerza y pasión, mientras Clara creaba armonías que daban escalofríos. La gente se fue acercando poco a poco, formando un círculo alrededor de ellas. Entre el público había turistas que habían llegado en un bus desde Santiago. Uno de ellos, un hombre joven con una cámara profesional colgada al cuello, no podía quitar los ojos de las hermanas. Había algo en ellas que lo fascinaba, la manera en que se miraban mientras cantaban como si compartieran un lenguaje secreto. Y esos medallones que brillaban al sol cuando se movían. «Son increíbles», le comentó a su novia. Nunca había visto tanta conexión entre dos personas. Sin pedirles permiso, comenzó a tomar fotos. Capturó el momento exacto en que Clara cerró los ojos mientras cantaba una nota alta con su medallón claramente visible. También fotografió a Alma cuando sonrió al público con esa expresión llena de vida que la caracterizaba. Después de varios minutos de música, las hermanas terminaron su presentación con una cueca que hizo que todo el pueblo aplaudiera y gritara de emoción. El sombrero en el suelo se había llenado de monedas y billetes. La gente se acercaba a felicitarlas y a pedirles que cantaran otra canción. El turista se acercó también, pero no para dejar dinero. Quería mostrarles las fotos que había tomado. «Perdón por no pedirles permiso», les dijo con pena. «Pero es que cantan tan bonito que no pude resistirme. Miren qué fotos tan lindas les salieron». Clara y Alma se acercaron a ver la pantalla de la cámara. Las imágenes eran realmente hermosas. Se veían profesionales como si fueran artistas famosas. «Están preciosas», dijo Clara admirando una foto donde aparecían las dos sonriendo. «¿Nos las puede mandar?», preguntó Alma. «Nunca habíamos tenido fotos tan bonitas». El turista apuntó el número de teléfono de don Ernesto y prometió enviarlas. Pero antes de irse subió una de las fotos a su Instagram con el caption «Talento puro en Puerto Chacabuco». «Estas hermanas tienen una voz que te llega al alma. Música chilena, talento local, Puerto Chacabuco». La foto comenzó a circular. Primero fueron algunos likes y comentarios de sus amigos, pero pronto empezó a ser compartida. Había algo en la imagen que llamaba la atención, la belleza natural de las hermanas, sus voces que se podían intuir incluso en una foto, y esos medallones que brillaban como pequeños misterios. En Santiago, Silvana Rivas estaba en su oficina de abogada revisando casos pendientes mientras tomaba su café de la tarde. Su celular vibró con una notificación de Instagram. Una amiga había compartido la foto de las hermanas con el comentario: «Qué talentosas. Me recuerdan a alguien, pero no sé a quién». Silvana miró la imagen distraídamente al principio, pero algo la hizo detenerse. Amplió la foto con los dedos, enfocándose en los medallones que colgaban del cuello de las jóvenes. Su corazón comenzó a latir más rápido. Se levantó de su escritorio y fue corriendo hacia el archivo. Buscó entre carpetas viejas hasta encontrar la que necesitaba. Caso Guerrero. Desaparición de gemelas. 2009. Abrió el expediente con manos temblorosas y sacó una foto antigua que mostraba dos medallones idénticos a los de la imagen de Instagram. «No puede ser», murmuró comparando las fotos una y otra vez. Silvana había trabajado en ese caso años atrás, cuando recién comenzaba su carrera. Una familia adinerada había reportado la desaparición de sus gemelas recién nacidas. El caso nunca se resolvió y eventualmente se archivó, pero ella nunca lo había olvidado. Revisó todas las fotos del Instagram del turista buscando más detalles. Las hermanas se parecían muchísimo a las descripciones que tenía en el expediente. La edad coincidía perfectamente. Sin perder tiempo comenzó a hacer llamadas. Tenía que averiguar más sobre esas jóvenes de Puerto Chacabuco. Si sus sospechas eran correctas, acababa de encontrar la pista que había estado perdida durante 15 años. Silvana Rivas no pudo dormir en toda la noche. Había pasado horas revisando el expediente Guerrero, comparando fechas, descripciones y cada detalle que pudiera confirmar sus sospechas.
A las 6 de la mañana ya estaba en camino a Puerto Chacabuco con una maleta pequeña y el corazón lleno de nervios. El viaje en auto hasta el puerto le tomó 4 horas. Durante todo el trayecto, ensayó mentalmente cómo se acercaría a las hermanas sin asustarlas. Decidió que lo mejor sería presentarse como una turista interesada en la música local. No podía llegar preguntando directamente sobre su origen sin tener pruebas concretas. Llegó al pueblo al mediodía y se registró en la única hostería del lugar, un edificio pequeño y acogedor que daba al mar. La dueña, una señora mayor de mejillas rosadas, la recibió con curiosidad. «No tenemos muchos turistas entre semana», le comentó mientras le entregaba las llaves. «Viene por trabajo». «Soy abogada, pero vine a descansar», mintió Silvana. «Me contaron que hay unas hermanas que cantan muy bonito en las ferias». «Ah, las nietas de don Ernesto», exclamó la mujer con orgullo. «Son el tesoro de nuestro pueblo. Alma y Clara se llaman. Cantan como angelitos». Silvana sintió un escalofrío al escuchar los nombres. Eran exactamente los mismos que aparecían en el expediente. Pasó toda la tarde caminando por el puerto, observando discretamente. Vio a don Ernesto reparando sus redes y a las hermanas ayudándolo mientras charlaban y se reían. La escena se veía tan familiar, tan llena de amor genuino, que por un momento dudó si estaba haciendo lo correcto. Al día siguiente era sábado, día de feria. Silvana se colocó entre el público cuando las hermanas comenzaron su presentación. Las observó con atención profesional, buscando cualquier detalle que confirmara o descartara sus sospechas. Los medallones eran idénticos a los del expediente. La edad coincidía perfectamente. Incluso tenían ciertos rasgos faciales que recordaba de las fotos de los padres biológicos. Después de la presentación se acercó a felicitarlas. «Cantan, precioso», les dijo con una sonrisa. «Soy abogada en Santiago, pero vine hasta acá solo para escucharlas. Me llegó un video por redes sociales». «¡Qué honor!», respondió Alma, siempre la más extrovertida. «No sabíamos que éramos famosas». Clara, más reservada, sonrió tímidamente, pero estudió a Silvana con curiosidad. «¿Podrían acompañarme a tomar un café?», preguntó Silvana. «Me encantaría conocer más sobre su música». Las hermanas miraron a don Ernesto, quien asintió sin sospechar nada. Fueron a la pequeña cafetería del pueblo, donde Silvana las invitó a kuchen y café con leche. «Cuéntenme sobre ustedes», les pidió tratando de sonar casual. «Siempre han vivido aquí toda la vida», respondió Alma. «Vivimos con nuestro abuelo desde que éramos bebés y sus padres». Un silencio incómodo llenó la mesa. Clara bajó la mirada y Alma se puso seria. «Murieron cuando éramos muy chiquitas», explicó Alma. «El abuelo no le gusta hablar de eso». Silvana notó la tristeza en sus voces, pero también algo más. Una curiosidad reprimida, como si ellas mismas tuvieran dudas sobre su historia. Durante los siguientes días, Silvana se quedó en el pueblo, ganándose la confianza de las hermanas. Las acompañaba a caminar por la playa, las escuchaba tocar guitarra y poco a poco fue conociendo sus personalidades. Alma era aventurera y soñaba con viajar por el mundo tocando música. Clara era más reflexiva y tenía talento para escribir canciones. Una tarde, mientras paseaban por el muelle, Clara le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. «Silvana, ¿tú crees que es posible que una persona no sepa toda la verdad sobre su propia vida? ¿Por qué me preguntas eso?» «Es que a veces siento como si faltara algo», confesó Clara. «Como si hubiera un pedazo de nuestra historia que no conocemos». Alma asintió con fuerza. «Exacto. A mí me pasa lo mismo. Es como tener un hoyo en la memoria». En ese momento, Silvana supo que tenía que contarles la verdad. Ya había recopilado suficiente información y estaba casi segura de que eran las gemelas desaparecidas del caso Guerrero, pero también sabía que esto cambiaría sus vidas para siempre. «Chicas», les dijo con voz temblorosa, «tengo algo muy importante que contarles, pero primero necesito que me prometan que van a escuchar toda la historia antes de juzgar». Las hermanas se miraron entre ellas con una mezcla de expectativa y miedo. «¿Qué pasa?», preguntó Alma. Silvana respiró profundo. «Creo que yo sé por qué sienten ese vacío y creo que conozco la verdad sobre quiénes son realmente». El mundo de las hermanas Mendoza estaba a punto de cambiar para siempre. Silvana había regresado a Santiago con la promesa de volver en una semana con más información. Las hermanas habían quedado en shock después de escuchar sus sospechas, pero necesitaban pruebas concretas antes de confrontar a don Ernesto. En su oficina, Silvana trabajaba día y noche revisando el expediente Guerrero.
Había contactado a laboratorios para los análisis de ADN y estaba preparando toda la documentación legal necesaria. Pero lo que no esperaba era el mensaje que llegó a su celular un martes por la noche. Necesito hablar con usted sobre el caso de las gemelas, Guerrero. Tengo información que puede cambiar todo. No puedo dar mi nombre por teléfono. Nos vemos mañana en el café de la esquina de su oficina a las 6 de la tarde. Estaré sola con un pañuelo rojo. Silvana leyó el mensaje 3 veces. Su corazón se aceleró. Después de 15 años trabajando como abogada, había aprendido a reconocer cuando alguien tenía información valiosa que esconder. Al día siguiente, llegó al café 5 minutos antes de la hora acordada. Buscó entre las mesas hasta ver a una mujer mayor de unos 60 años que llevaba un pañuelo rojo alrededor del cuello. Tenía el cabello gris recogido en un moño y las manos le temblaban mientras sostenía una taza de té. ¿Usted es Silvana Rivas?, preguntó la mujer cuando se acercó. Sí, soy yo. ¿Y ustedes? Me llamo Teresa Morales. Trabajé durante 20 años como empleada doméstica en la casa de los Guerreros. Estuve ahí el día que nacieron las gemelas y también el día que desaparecieron. Silvana se sentó frente a ella sacando una grabadora de su bolso. ¿Puedo grabar nuestra conversación? Teresa asintió, pero sus ojos mostraban miedo. Llevo 15 años guardando este secreto, pero cuando vi la noticia en internet sobre las hermanas de Puerto Chacabuco, supe que tenía que hablar. Cuénteme todo lo que recuerda. Teresa respiró profundo y comenzó su relato. La familia Guerrero tenía problemas de dinero muy graves. Don Ricardo había perdido mucho dinero en inversiones malas. Y la casa estaba a punto de ser embargada. Doña Patricia, la mamá de las niñas, había heredado mucho dinero de sus padres, pero estaba bloqueado en un fideicomiso hasta que las niñas cumplieran 18 años. Silvana tomaba notas rápidamente. ¿Y qué pasó cuando nacieron las gemelas? Don Ricardo se desesperó. Habló con gente mala, prestamistas que le exigían el dinero. Ya un día escuché una conversación telefónica terrible. Estaba arreglando para vender a las bebés a una familia rica de Argentina. Decía que con ese dinero podría pagar sus deudas y nadie se enteraría jamás. Doña Patricia sabía de esto. Los ojos de Teresa se llenaron de lágrimas. Ella se enteró la noche antes de que se llevaran a las niñas. Hubo una pelea horrible. Doña Patricia amenazó con llamar a la policía, con contarle a todo el mundo lo que él planeaba hacer. Don Ricardo se puso furioso y la golpeó. Después llamó a un médico privado que le debía favores y la internó en una clínica psiquiátrica diciendo que había tenido una crisis nerviosa después del parto. Silvana sintió náuseas. ¿Y las bebés? Esa misma noche, don Ricardo me despertó y me pidió que ayudara a preparar a las niñas para el viaje. Me dijo que si no lo hacía, me denunciaría por robo y me metería a la cárcel. Yo tenía miedo, pero también pensaba en esas pobres bebés. Teresa se detuvo para tomar un sorbo de té con las manos temblando más que antes. Mientras las vestía, doña Patricia logró escaparse de la clínica. Llegó a la casa gritando como loca. Alcanzó a escribir una carta explicando todo lo que pasaba y la cosió dentro de la ropa de una de las bebés. Después tomó a las niñas y salió corriendo hacia el puerto. Al puerto, sí. Ella había crecido en Valparaíso y conocía bien el mar. Creo que su plan era huir en barco con las bebés, pero don Ricardo la siguió con varios hombres. Hubo una persecución terrible por los muelles. Silvana estaba completamente absorta en el relato. ¿Qué pasó después? No lo sé exactamente. Solo sé que al día siguiente encontraron a doña Patricia inconsciente en la playa sin las bebés. Los hombres de don Ricardo dijeron que ella había perdido la razón y que había tirado a las niñas al mar. A doña Patricia la internaron otra vez y esta vez con medicamentos tan fuertes que ya no podía hablar coherentemente. ¿Y don Ricardo? ¿Qué hizo? Reportó a las bebés como desaparecidas, fingiendo que él también las buscaba, pero yo sabía la verdad. Doña Patricia no las había matado, las había puesto en un bote para salvarlas de su papá. Teresa se limpió las lágrimas con una servilleta. Durante todos estos años he pensado en esas pobres niñas. Me alegra saber que están vivas y que alguien las cuidó con amor. Silvana guardó la grabadora con manos temblorosas. La historia era peor de lo que había imaginado. Don Ernesto no solo había salvado a las bebés, las había salvado de ser vendidas como mercancía. Teresa, ¿estaría dispuesta a testificar en un juicio? Sí, respondió la mujer con determinación. Ya es tiempo de que se sepa la verdad. Esas niñas merecen conocer su historia real y doña Patricia merece justicia. Los resultados del ADN llegaron un viernes por la mañana.
Silvana los leyó 3 veces antes de llamar a Puerto Chacabuco. Sus manos temblaban mientras marcaba el número de don Ernesto. Don Ernesto, soy Silvana. Necesito que se siente, por favor. Los exámenes confirmaron lo que sospechábamos. Alma y Clara son las gemelas desaparecidas del caso Guerrero. Del otro lado de la línea solo se escuchó silencio. Después un suspiro profundo y quebrado. Ya sabía que este día iba a llegar, murmuró el anciano. ¿Qué va a pasar ahora? Necesito que venga a Santiago con las niñas. Los padres biológicos tienen derecho legal a recuperarlas y hay procedimientos que seguir. Pero, don Ernesto, le prometo que voy a luchar por ustedes. Esa misma tarde, Silvana conducía de regreso a Puerto Chacabuco. Tenía que estar presente cuando don Ernesto les contara la verdad a las hermanas. También tenía que explicarles lo que había descubierto sobre su origen y los procedimientos legales que vendrían. Llegó a la Casa Azul al atardecer. Las hermanas estaban sentadas en el patio afinando sus guitarras para la práctica de la noche. Don Ernesto salió a recibirla con los ojos enrojecidos. Silvana, le susurró, ¿cómo les digo que toda su vida ha sido una mentira? No ha sido una mentira, le respondió con firmeza. Ha sido amor y ellas van a entender eso. Se sentaron los 4 alrededor de la mesa de la cocina. Don Ernesto tenía las manos entrelazadas como si estuviera rezando. Silvana puso los documentos sobre la mesa y respiró profundo. Chicas, los exámenes confirmaron lo que les había contado. Ustedes son Alma y Clara Guerrero, las gemelas que desaparecieron hace 15 años. Clara se llevó las manos a la cara. Alma se quedó inmóvil procesando la información. Guerrero, preguntó Alma. Entonces, don Ernesto no es nuestro abuelo de verdad. Don Ernesto levantó la vista con lágrimas corriendo por sus mejillas. No de sangre, mijitas, pero sí del corazón. Las encontré flotando en un bote cuando eran bebés. Estaban solas, abandonadas. Yo quemé una carta que venía con ustedes sin leerla porque tenía miedo de que alguien se las llevara. Las hermanas se miraron entre ellas con una mezcla de shock y comprensión en sus ojos. Esa carta, continuó Silvana suavemente, contenía la verdad sobre lo que les había pasado. Su madre biológica las puso en ese bote para salvarlas de su padre, que quería venderlas para pagar sus deudas. Clara comenzó a llorar. Nuestra mamá está viva. Sí, pero está internada en una clínica psiquiátrica desde hace 15 años. Su esposo la hizo internar después de que ustedes desaparecieran. Alma se paró de la mesa bruscamente. No puede ser. Esto es como una pesadilla. Mi hijita, le dijo don Ernesto con voz quebrada. Sé que es mucho para procesar, pero quiero que sepan que cada día que pasé con ustedes fue el más feliz de mi vida. Ustedes me dieron un propósito cuando ya no tenía nada. Clara se acercó al anciano y lo abrazó. Abuelo, usted nos salvó la vida. Nos dio amor, nos cuidó, nos enseñó a ser buenas personas. Eso no se borra con ningún papel. Alma también se acercó y los 3 se abrazaron mientras lloraban. Silvana les explicó el proceso legal que seguiría. Sus padres biológicos van a querer recuperar la custodia. Es su derecho legal. Pero yo voy a hacer todo lo posible para que se tome en cuenta lo que ustedes quieren. ¿Y si no queremos ir con ellos?, preguntó Alma. Tienen 15 años. Su opinión va a ser considerada por el juez, pero no puedo prometerles nada. Esa noche las hermanas no pudieron dormir. Se quedaron hablando en susurros hasta muy tarde, procesando todo lo que habían descubierto. Al día siguiente tendrían que viajar a Santiago para conocer a sus padres biológicos. Don Ernesto tampoco durmió. Se quedó en la cocina mirando por la ventana hacia el mar, recordando aquella madrugada de hace 15 años cuando encontró a las bebés. No se arrepentía de nada, excepto de haber quemado esa carta. Si hubiera sabido la verdad desde el principio, tal vez habría podido protegerlas mejor de este momento. El domingo por la mañana, los 3 empacaron sus pocas pertenencias en una maleta vieja. Las hermanas guardaron sus guitarras en fundas prestadas y se despidieron de todos sus amigos del pueblo. Doña Carmen lloró como si fueran sus propias nietas y don Jacinto les regaló un cancionero con todas las canciones que habían aprendido juntos. No importa lo que pase, les dijo mientras subían al auto de Silvana. Puerto Chacabuco siempre va a ser su hogar. Durante el viaje a Santiago, las hermanas iban en silencio, tomadas de la mano. Don Ernesto miraba por la ventana preguntándose si esta sería la última vez que estarían juntos como familia. Lo que ninguno de los 3 sabía era que su historia apenas estaba comenzando y que los lazos que habían construido durante 15 años eran más fuertes que cualquier documento legal.
El Tribunal de Familia de Santiago se llenó de periodistas y cámaras cuando comenzó la audiencia que determinaría el futuro de Alma y Clara. La noticia de las gemelas encontradas después de 15 años había captado la atención nacional y todos querían saber cómo terminaría esta historia. En una mesa estaban sentados Ricardo y Patricia Guerrero, los padres biológicos. Ricardo llevaba un traje caro y una expresión seria que intentaba ocultar su nerviosismo. Patricia se veía frágil y confundida con la mirada perdida de alguien que había pasado demasiados años medicada. A su lado estaba su abogado, un hombre mayor con aspecto intimidante. En la mesa de enfrente se encontraban don Ernesto, visiblemente nervioso en su único traje bueno, y Silvana, quien había decidido representarlo sin cobrar honorarios. Las hermanas estaban sentadas entre ellos, vestidas con ropa sencilla pero elegante que les había comprado Silvana. La jueza Carmen Morales, una mujer de mediana edad conocida por su firmeza y justicia, llamó al orden. «Estamos aquí para determinar la custodia de Alma y Clara Guerrero, menores de 15 años», anunció. «Este es un caso complejo que involucra abandono, falsificación de documentos y el bienestar superior de las menores». El abogado de los Guerreros se levantó primero. «Su señoría, mis clientes son los padres legítimos de estas niñas. Don Ricardo Guerrero las reportó como desaparecidas hace 15 años y han sufrido enormemente por su pérdida. Ahora que las han encontrado, solicitan que se les devuelva la custodia inmediatamente». Silvana se puso de pie. «Su señoría, solicito permiso para presentar evidencia que demuestra que estas niñas no desaparecieron, sino que fueron abandonadas intencionalmente en circunstancias que ponían en riesgo sus vidas». La jueza asintió. «Prakira». Silvana llamó a Teresa Morales como primera testigo. La antigua empleada doméstica, nerviosa, pero decidida, subió al estrado y prestó juramento. «Teresa, cuéntele al tribunal lo que presenció en la casa de los Guerreros la noche que desaparecieron las gemelas». Con voz temblorosa pero clara, Teresa relató la historia, los planes de Ricardo para vender a las bebés, la internación forzada de Patricia y la desesperada huida de la madre con sus hijas hacia el puerto. «Don Ricardo iba a vender a esas bebés como si fueran mercancía», declaró Teresa con firmeza. «Doña Patricia arriesgó su vida para salvarlas». El abogado de los Guerreros se levantó. «Objeción. Esta mujer no puede probar nada de lo que dice. Son rumores de una empleada resentida». Silvana sonrió. «Su señoría, tengo más evidencia». Presentó documentos bancarios que mostraban las deudas enormes de Ricardo, contratos con prestamistas ilegales y registros médicos que demostraban que Patricia había sido internada contra su voluntad múltiples veces. También llamó al médico que había tratado a Patricia en la clínica psiquiátrica. «La señora Guerrero llegó a nuestra institución con evidencia clara de violencia doméstica», testificó. «Sus lesiones eran consistentes con golpes y durante años ha insistido en que no perdió a sus hijas, sino que las salvó». Cuando le tocó el turno a don Ernesto de testificar, se levantó lentamente y caminó hacia el estrado. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. «Su señoría, yo encontré a esas bebés flotando en el mar una madrugada. Estaban solas, indefensas, y cualquiera podía ver que alguien las había puesto ahí con amor, no con crueldad. Las mantas estaban bien puestas, los medallones seguros en sus cuellos. ¿Por qué no reportó el hallazgo a las autoridades?», preguntó la jueza. Don Ernesto bajó la cabeza. «Porque tuve miedo. Vi dos bebés que me necesitaban y yo necesitaba una razón para seguir viviendo después de perder a mi esposa. Sé que estuvo mal no decir la verdad, pero jamás me arrepentiré de haberlas cuidado. Cuéntenos sobre estos 15 años». Los ojos del anciano se iluminaron. «Fueron los mejores años de mi vida. Esas niñas me dieron todo. Risas, propósito, amor. Las crié como mis propias nietas. Las llevé a la escuela. Les enseñé a pescar, las cuidé cuando estaban enfermas. Ellas son mi familia». Finalmente, la jueza se dirigió a las hermanas. «Alma y Clara, ustedes tienen derecho a expresar su opinión. ¿Con quién desean vivir?». Las hermanas se miraron entre ellas y se levantaron tomadas de la mano. «Su señoría», dijo Alma con voz clara, «entendemos que don Ricardo y doña Patricia son nuestros padres biológicos, pero don Ernesto es nuestro papá del corazón. Él nos crió, nos amó, nos enseñó valores. Si nos dan a elegir, queremos quedarnos con él». Clara asintió. «Don Ernesto nos salvó de una vida terrible. No podemos abandonarlo ahora que él nos necesita». La jueza se tomó un receso de 2 horas para deliberar. Cuando regresó, la sala estaba en completo silencio. Después de revisar toda la evidencia, anunció:
Este tribunal determina que don Ricardo Guerrero puso en peligro la vida de las menores al intentar venderlas. Se anulan todos sus derechos parentales. En cuanto a doña Patricia Guerrero, aunque sus intenciones fueron proteger a sus hijas, su estado mental actual no le permite ejercer la custodia. La jueza miró directamente a las hermanas, considerando que las menores tienen 15 años y han expresado claramente su deseo y tomando en cuenta el excelente cuidado que han recibido durante 15 años, otorgó la custodia legal a don Ernesto Mendoza. La sala estalló en aplausos. Las hermanas abrazaron a don Ernesto, quien lloraba de alegría y alivio, pero la jueza no había terminado. Adicionalmente, se ordena el desbloqueo inmediato del fideicomiso de las menores, que ahora asciende a una suma considerable debido a los intereses acumulados. Alma y Clara Guerrero son herederas legítimas de la fortuna de sus abuelos maternos. La vida de las hermanas había cambiado para siempre, pero esta vez era para mejor. 3 meses después del juicio, un camión de mudanzas subía por la cuesta empinada hacia una mansión en Las Condes, uno de los barrios más exclusivos de Santiago. Detrás del camión venía un auto pequeño donde viajaban don Ernesto, Alma y Clara, observando con asombro el paisaje que ahora sería su nuevo hogar. La herencia de las hermanas era más grande de lo que nadie había imaginado. Sus abuelos maternos habían sido dueños de una empresa minera próspera, y durante 15 años los intereses habían convertido su fortuna en una suma millonaria. Pero más importante que el dinero era la casa, una mansión de 2 pisos con vista a la cordillera, rodeada de jardines y con suficiente espacio para que los 3 vivieran cómodamente. ¿Están seguros de que quieren que viva aquí?, preguntó don Ernesto por 10ª vez, mientras el auto se detenía frente a la puerta principal. Esta casa es muy fina para un pescador viejo como yo. Alma se volteó desde el asiento del copiloto. Abuelo, ya le dijimos 1000 veces que sin usted no vamos a ningún lado. Esta es nuestra casa de los 3. Clara tomó la mano del anciano. Además, ya verá cómo la vamos a arreglar. No va a reconocer el lugar cuando terminemos. Y tenían razón. Durante las siguientes semanas, las hermanas se dedicaron a transformar cada rincón de la mansión fría y elegante en un hogar cálido que reflejara sus verdaderas raíces. En la sala principal colgaron las redes de pesca que don Ernesto había traído de Puerto Chacabuco, convirtiéndolas en decoración artística. Los muebles de cuero negro y cristal fueron reemplazados por sillones cómodos en colores tierra y madera rústica. En las paredes pusieron fotografías de su vida en el puerto, don Ernesto reparando botes, las hermanas tocando en la feria, puestas de sol sobre el mar. La cocina, que antes parecía un laboratorio con electrodomésticos que nadie sabía usar, se llenó de especias caseras, ollas de barro y el aroma constante de empanadas y cazuela, que don Ernesto preparaba con recetas de su difunta esposa. Para el anciano construyeron un cuarto especial en la planta baja con vista directa al jardín, porque ya no podía subir escaleras fácilmente. Lo llenaron de sus cosas favoritas, su radio vieja, sus libros de pesca, la mecedora donde les había cantado cuando eran pequeñas. El jardín trasero se convirtió en su proyecto más ambicioso. Contrataron jardineros que les ayudaron a crear un pequeño estanque con peces, un huerto de verduras y hierbas aromáticas, y un rincón especial con bancos de madera donde las hermanas podían tocar guitarra al aire libre. Es como tener un pedacito de Puerto Chacabuco aquí en Santiago, comentó Clara una tarde mientras regaba las plantas de tomate. Don Ernesto había encontrado su lugar favorito en una silla bajo el árbol de paltas, desde donde podía ver todo el jardín y escuchar a las niñas practicar música. Sus amigos pescadores venían a visitarlo los fines de semana y se quedaban sorprendidos de lo bien que había resultado la mezcla entre lujo y sencillez. Don Ernesto, le decía a su compadre Jacinto, ¿quién le iba a decir que iba a terminar viviendo como un rey? Rey, no respondía el anciano con una sonrisa, pero sí como el hombre más feliz del mundo. Las hermanas también habían encontrado su ritmo en la nueva vida. Se inscribieron en un colegio privado cerca de la casa, donde al principio fueron objeto de curiosidad por su historia, pero pronto se ganaron el respeto de sus compañeros con su humildad y talento musical. Alma había descubierto su pasión por los estudios y soñaba con estudiar Derecho, inspirada por Silvana, quien se había convertido en una figura materna para ellas. Quiero ayudar a otras familias como la nuestra, decía cuando le preguntaban sobre sus planes futuros. Clara, por su parte, había comenzado a componer canciones sobre su experiencia. Sus letras hablaban del mar, del amor que no conoce fronteras de sangre y de la importancia de luchar por la familia que uno elige. Un productor musical había escuchado sus composiciones y le había ofrecido grabar un disco.
Los domingos se habían convertido en el día sagrado de la familia. Silvana venía a almorzar y después de comer se sentaban en el jardín a tocar música. Don Ernesto había aprendido a tocar maracas para acompañar a las hermanas y entre los tres creaban conciertos improvisados que llenaban la casa de alegría. Una tarde, mientras organizaban fotos en álbum nuevos, Clara encontró una imagen que la sorprendió. Era una foto de Patricia, su madre biológica, tomada antes de que todo se complicara. Se veía joven y feliz con la misma sonrisa que tenía Clara. ¿Creen que deberíamos visitarla?, preguntó Clara mostrando la foto a Alma. Algún día, respondió su hermana, cuando estemos listas y cuando ella esté mejor. Don Ernesto las escuchó desde su silla. Mijijitas, recuerden que el perdón no es para los otros, es para uno mismo. Cuando sientan que es el momento, vamos juntos. La mansión, que había comenzado como un símbolo de riqueza material, se había transformado en algo mucho más valioso, un hogar construido sobre el amor, la gratitud y la familia elegida. Las hermanas habían aprendido que las casas no se hacen con dinero, sino con las personas que las llenan de vida. 5 años después, la casa de las Condes había visto pasar muchas estaciones. Los árboles del jardín habían crecido, las plantas del huerto daban frutos abundantes y las paredes guardaban ecos de risas, conversaciones y música que habían llenado cada rincón de vida. Don Ernesto, ahora de 85 años, pasaba la mayor parte del tiempo en su silla favorita bajo el árbol de paltas. Su salud se había debilitado gradualmente, pero su mente seguía clara y su corazón lleno de paz. Las hermanas, que ahora tenían 20 años, se turnaban para cuidarlo con la misma dedicación que él había tenido con ellas cuando eran pequeñas. Alma había terminado su primer año de Derecho en la Universidad de Chile, donde destacaba por su pasión por los casos de familia y derechos de menores. Había heredado la determinación de Silvana y el corazón generoso de don Ernesto. En las tardes, después de estudiar, le leía a su abuelo casos interesantes de sus libros de derecho. Clara había lanzado su primer álbum titulado Hijos del Mar, que había tenido gran éxito en Chile y otros países latinoamericanos. Sus canciones narraban historias de familias no convencionales, de amor que trasciende la sangre y de la fuerza que se encuentra en las decisiones más difíciles. El dinero de las ventas lo donaba a organizaciones que ayudaban a niños en situación de abandono. Un domingo de otoño, don Ernesto amaneció más débil que de costumbre. Se quedó en cama por primera vez en meses, pero insistió en que las hermanas siguieran con sus actividades normales. No quiero que cambien su rutina por mí, les dijo con voz suave. Vayan a la universidad, vayan al estudio, yo estaré bien aquí descansando. Pero esa tarde, cuando regresaron, lo encontraron muy quieto en su cama, mirando por la ventana hacia el jardín que tanto amaba. Su respiración era lenta y tranquila. Abuelo, susurró Clara sentándose a su lado. Aquí estoy, mi hijita, respondió él tomando su mano. Solo estaba pensando en lo bonita que se ve la luz del atardecer en las plantas. Las hermanas se acostaron una a cada lado de su cama, como hacían cuando eran pequeñas y tenían pesadillas. Don Ernesto las abrazó con los pocos fuerzas que le quedaban. Quiero que sepan, les dijo, que estos 20 años con ustedes fueron el regalo más grande que la vida me pudo dar. Ustedes me salvaron a mí mucho más de lo que yo las salvé a ustedes. No diga esas cosas, abuelos, murmuró Alma. Usted va a estar con nosotras muchos años más. Don Ernesto sonrió. Voy a estar con ustedes para siempre, mijijitas, cada vez que toquen una canción, cada vez que ayuden a alguien, cada vez que elijan el amor por encima del miedo. Ahí voy a estar. Esa noche, don Ernesto se durmió por última vez. Fue una partida serena, rodeado del amor de sus nietas del corazón en la casa que habían construido juntos con memorias y cariño. El funeral se realizó en Puerto Chacabuco, como él había pedido. Todo el pueblo llegó a despedir al hombre que había criado a las hermanas más queridas de la región. Sus cenizas fueron esparcidas en el mar desde el mismo muelle donde había encontrado a las bebés 20 años atrás. Después del funeral, mientras organizaban sus pertenencias, las hermanas encontraron algo que las sorprendió, un cuaderno viejo escondido en el cajón de su mesa de noche. En la primera página, con la letra temblorosa de don Ernesto, había una dedicatoria. Para Alma y Clara, mis nietas del alma. Estas son las cartas que les escribí cada año en su cumpleaños, pero que nunca tuve valor de darles. Ahora que ya no estoy, quiero que sepan todo lo que siempre sentí por ustedes. El cuaderno contenía 20 cartas, una por cada año que habían vivido juntos. En cada una, don Ernesto había escrito sobre los momentos más importantes de ese año,
sus primeras palabras, sus primeros pasos, el día que aprendieron a nadar, sus presentaciones en la feria, sus logros en el colegio, el juicio, la mudanza. Ninguna de las cartas hablaba de sacrificio o dificultad. Todas estaban llenas de orgullo, gratitud y amor incondicional. En la última carta, fechada apenas un mes antes de su muerte, había escrito: Mis queridas nietas, si están leyendo esto es porque ya no estoy con ustedes físicamente, pero quiero que sepan que mi vida fue completa gracias a ustedes. No importa cuán lejos vayan o qué caminos tomen, siempre recordarán que fueron amadas completamente. Ese amor las va a acompañar para siempre. Cuiden su música, cuiden su bondad y cuídense entre ustedes. El mar las trajo a mí y ahora las devuelve al mundo para que compartan todo lo bueno que llevan dentro. Las hermanas siguieron viviendo en la mansión, pero cada diciembre regresaban a Puerto Chacabuco para pasar las fiestas navideñas. La Casa Azul de Don Ernesto se había convertido en un centro comunitario donde niños del pueblo aprendían música gratis. Alma se graduó de abogada y abrió una fundación legal que ayudaba a familias en procesos de adopción. Lara continuó su carrera musical, pero también enseñaba guitarra a niños de escasos recursos. Ambas sabían que habían venido del mar como náufragas, pero que habían encontrado en Don Ernesto no solo un puerto seguro, sino también las velas que las impulsarían hacia sus propios destinos. El amor que él les había dado se había convertido en el combustible para amar a otros, creando ondas infinitas de bondad que se extendían mucho más allá de lo que cualquiera de los tres hubiera imaginado. La historia de las hermanas del mar había terminado, pero su legado apenas comenzaba. ¿Te emocionó la historia de Alma y Clara? Esta hermosa narrativa sobre el amor que trasciende los lazos de sangre nos recuerda que la verdadera familia no siempre viene determinada por la genética, sino por el cariño, la dedicación y los sacrificios que hacemos los unos por los otros. Don Ernesto nos enseña que a veces los encuentros más inesperados pueden cambiar nuestras vidas para siempre y que el amor genuino puede superar cualquier obstáculo legal o social. Si esta historia te llegó al corazón tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus seres queridos, porque historias como esta merecen ser contadas y recontadas. Si quieres seguir disfrutando de más relatos que celebran la fuerza del amor familiar y la esperanza, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo hispanohablante.